Não sobreviveria sem mim, sussurrou mi cuidador em reabilitação. Eu escutei tudo. Las palavras flotaram en el aire, cargadas de uma insinuação que me resultou tão inquietante como a situação em la que me encontrava. Era um dia gris, e frio se hacía sentir incluso neste pequeno quarto de hospital, donde agora ocupava um lugar que nunca imaginei que tendria que ocupar. Mi corpo estava sumido em uma fragilidade que não me era familiar, nem sequer em mis piores anos. A mis 65 anos, sempre havia sido um homem forte, um pilar em la vida de minha família e um referente na comunidade. Sin embargo, agora, em este leto, a vulnerabilidade se me antorrava como uma prisão. La voz da minha cuidadora era um sussurro, pero levava consigo uma carga de desprecio. Miré de reojo hacia donde ella estaba, aprovechando el momento en que creía que mi atención estaba perdida. Era joven, quizás en sus 20, con una actitud que oscilaba entre la compasión fingida y la superioridad. Me inquietó su mirada, esa mezcla de desprecio y confianza, como si se sintiera con la autoridad suficiente para decidir sobre mi vida. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. En ese instante, no pude evitar una profunda reflexión sobre la vida que había llevado. Era un hombre que había sacrificado mucho por su familia, noches de trabajo arduo, estrategias para mantener en pie un negocio que había crecido con el tiempo y una dedicación constante a los valores que siempre había defendido. No me leía como una víctima, más bien consideraba mi vida como una serie de decisiones que me habían llevado a este punto. Pero el silencio en el que ahora me encontraba era perturbador. Recordé cómo durante anos havia sido el jefe de la familia. Sempre havia estado aí, oferecendo apoio e cuidando aos meus. Nunca havia sido de aqueles que buscavam o reconhecimento. Para mim, o mais importante era o respeito e a autoridade que havia construído. Sem embargo, nesse momento, me sentia despojado de tudo isso. O acidente que me levou a este hospital não foi uma simples caída. Foi o resultado de uma série de acontecimentos que em seu momento foram. Não compreendi del todo. Um giro inesperado em minha rotina, o momento de distração. E aí estava, com meu corpo limitado, sem poder mover-me como solia ser. Apesar de tudo, a dignidade não se me havia escapado. Aonde estava rodeado de monitores e enfermeiras, minha mente seguia sendo minha fortaleza. Pero la presencia de mi cuidadora me recordaba constantemente que estaba a merced de otros. Su frase resonaba en mi mente, un eco sombrío que invitaba a la reflexión. ¿Realmente dependía de ella? ¿Debería permitirme ser visto como un hombre pequeño, incapaz de valerse por sí mismo? Mientras observaba a través de la ventana, noté cómo la lluvia comenzaba a caer, un reflejo de mis pensamientos turbulentos. La vida exterior seguía su curso, indiferente a mi agonía interna. Siempre había sido un observador. Desde mi posición como líder, había aprendido a escuchar y a analizar antes de actuar. Un viejo dicho que reconocía bien: la paciencia es el arte de la esperanza. Ahora, en silencio, evaluaba mi situación. Mis hijos, aquellos a los que había entregado mi tiempo y esfuerzo, parecían finos hilos que se desgastaban poco a poco. En sus visitas podía sentir la tensión en el aire. Había amor, sí, pero también algo que me hacía preguntarme si la lealtad era genuina o simplemente una fachada. Sus miradas a menudo se desviaban hacia el suelo, como si estuvieran ocultando algo. No era la primera vez que imaginaba las conversaciones que tendrían a mis espaldas. La incertidumbre de su apoyo me inquietaba. El tiempo que pasaba aquí me permitía replantear las dinámicas familiares que había dado por sentadas. La lealtad y el respeto que creía haber cultivado parecían ahora ser cuestiones de conveniencia. Se algo havia aprendido em meus anos, era que a verdade sempre tem um caminho para sair à luz, aunque às vezes haja dessa maneira mais dolorosa. Mientras minha cuidadora ordenava algumas coisas ao seu redor, eu ouvi murmurar palavras que não estava destinado a ouvir. Comentários despectivos sobre as minhas debilidades,
sobre a maneira em que supostamente havia falhado como padre e esposo. Suspirei, mantendo o silêncio que havia tomado como meu escudo. Sabia que não era o momento de explotar. Quietude e estratégia eram meus melhores aliados agora. Com cada dia que passava, me encontrava trabalhando em meus pensamentos, nas conexões que havia feito ao longo da minha vida. A traição pode chegar dos lugares mais inesperados, inclusive daqueles que se disfrazam de cuidadores. E aunque não podia cambiar lo que havia passado, sabia que tinha a capacidade de cambiar mi futuro. Estava decidido a recuperar minha autoridade. No a través de gritos ni actos desesperados, sino mediante una planificación silenciosa, una estrategia que comenzaría por volver a encontrarme a mí mismo. Teniendo en cuenta que la mente es la herramienta más poderosa, trabajaría con las letras que había recogido durante años en mi vida. La justicia, aunque distante, era un objetivo que empezaría a delinear en mi mente, un plan que tomaría forma con el tiempo. El recuerdo de aquella frase resonaba constantemente en mi pensar. No sobrevivirías sin mí. Esa sería la chispa que encendería mi camino hacia una recuperación no solo física, sino también emocional y social. Sentí que mi mundo estaba por cambiar. Mi autoridad no se había perdido, solo se había disfrazado de vulnerabilidad. Con la lluvia cayendo en el exterior, supe que era el inicio de un cambio profundo. Lo que para algunos sería la caída de un hombre, para mí sería el renacer de un líder. En mi interior, la llama de la determinación comenzó a arder de nuevo. A medida que el día avanzaba, comprendí que cada susurro y cada mirada eran solo el comienzo de una historia que aún estaba por escribirse. La próxima vez que escuchara esas palabras, no serían como un comentario despectivo, sino como un recordatorio de que mi jornada apenas comenzaba. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. La lluvia seguía cayendo con insistencia, como un lamento que resonaba en mi interior. Observaba las gotas deslizarse por el cristal de la ventana, cada una reflejando fragmentos de mi vida, momentos que había dejado atrás por el bien de mi familia. Recordaba con claridad los sacrificios que había hecho, años de trabajo arduo, horas interminables en el taller, renunciando a mis propios sueños para asegurar un futuro mejor para mis hijos. Todo en nombre de la familia, un concepto que siempre había considerado sagrado. Los recuerdos se agolpaban en mi mente. Aquel día en que decidí dejar mi carrera como ingeniero para dedicarme a tiempo completo al negocio familiar. Mis compañeros me miraban con sorpresa, algunos incluso con reproche, pero sabía que en mi hogar había necesidades más apremiantes que las ambiciones profesionales. Era un sacrificio que había tomado con orgullo, aunque a veces me preguntaba si mi decisión había sido entendida o valorada por quienes más amaba. Mientras reflexionaba, la figura de mi cuidadora seguía acechándome en el fondo de mi mente. Su insinuación había encendido una chispa de desconfianza. ¿Cómo podía alguien que había sido contratado para cuidar de mí atreverse a sugerir que yo dependía de ella? Esa era una verdad que no estaba dispuesto a aceptar. La autoridad que había construido a lo largo de mis años se había gestado en el respeto y la independencia, no en la sumisión a una joven que parecía disfrutar de su poder temporal sobre mí. La fragilidad de mi cuerpo no era un reflejo de mi espíritu. En mi interior continuaba siendo el hombre que había sido, un hombre que observaba, que evaluaba cada situación antes de actuar. Comprendía que el silencio a veces era más poderoso que las palabras. La gente suele hablar, pero pocos escuchan realmente. Yo había aprendido a escuchar no solo lo que se decía, sino también lo que se ocultaba en las sombras de la conversación. Mis hijos, aquellos a quienes había dedicado tantos esfuerzos, parecían estar alejándose de la imagen que había construido de ellos. Las visitas se habían vuelto breves, cargadas de miradas evasivas y conversaciones superficiales. En sus ojos podía percibir una mezcla de preocupación y algo más, un matiz de desconfianza que no había existido antes. ¿Qué estaba sucediendo en mi hogar mientras yo me encontraba aquí a merced de otros? Un día, durante una de esas breves visitas, mi hijo mayor había traído un documento en la mano. Su expresión era seria, pero trató de ocultar su nerviosismo. «Papá, necesitamos hablar sobre el negocio», había comenzado, pero la frase quedó trunca.
Su mirada se desvió hacia el suelo como si una carga invisible lo oprimiera. En ese momento comprendí que había más en juego que su preocupación por mí. Había un trasfondo que no podía ignorar. Mientras pasaba los días en rehabilitación, empecé a unir los puntos. Las discusiones que había escuchado entre mis hijos en el pasado, las insinuaciones sobre el futuro del negocio, la forma en que miraban mis documentos. La duda comenzó a afiançar-se em minha mente. Se estavam preparando para despojar-me do que havia trabalhado toda a minha vida. A autoridade que havia mantenido com tanto esforço parecia estar em peligro devido a decisões que se estavam tomando a minhas espaldas. Foi então quando decidi atuar em silêncio. Não podia confrontá-los diretamente. Isso só generaria mais resistência. Em câmbio, optei por observar cada movimento, cada palavra. Conhecia meus filhos. Sabia como pensavam. Isso me dava uma vantagem. A estratégia era fundamental. Não podia permitir que a desesperação nublara-me o juízo. A paciência seria minha aliada nesse jogo. Uma tarde, mientras me recuperava em minha habitação, escutei os murmúrios de duas enfermeiras no pasillo. Sus voces eram bajas, pero pude captar fragmentos de su conversación. ¿Viste cómo mira a su familia? No sé si se dará cuenta de lo que está pasando. La insinuación de la traición se intensificaba. Las palabras ajenas me confirmaron que mis sospechas no eran infundadas. La traición se había instalado en mi hogar, y era mi responsabilidad descubrir la verdad detrás de las sonrisas. Aproveché mi tiempo en rehabilitación para organizar mis pensamientos y planear. Comencé a pedir documentos y a revisar los papeles que había dejado en casa, aquellos que contenían detalles sobre el negocio y la herencia. No podía dejar que la ambición de mis hijos nublara el legado que había construido. Había llegado el momento de actuar, pero con inteligencia, sin dejar que la impulsividad me guiara. Cuando finalmente salí del hospital, el mundo exterior se sentía diferente. Cada paso que daba era un recordatorio de la fragilidad de mi situación, pero al mismo tiempo, la determinación crecía en mi interior. Sabía que tenía que recuperar mi autoridad y reafirmar mi lugar en la familia. No me convertiría en una víctima de sus decisiones. Comencé a reunir información y a grabar conversaciones. Mis hijos no sabían que había tomado precauciones. La tecnología me sería útil, y eso me permitió recolectar evidencia de su deslealtad. Todo lo que necesitaba era tiempo y un plan bien estructurado. La justicia que anhelaba iba más allá de la venganza. Buscaba restaurar el respeto que me habían arrebatado. La lluvia había cesado, y con ella, la niebla en mi mente empezó a disiparse. El camino hacia la recuperación de mi autoridad apenas comenzaba, y estaba decidido a no permitir que la traición me definiera. La dignidad que había mantenido durante años sería la clave para enfrentar lo que vendría. Me preparaba para la batalla silenciosa que se llevaría a cabo en mi hogar, una batalla que requería astucia y fortaleza. El camino hacia la justicia estaba trazado, y yo, como un viejo lobo que vuelve a entrar en la manada, estaba listo para recuperar lo que era mío. Mi historia no había terminado, apenas comenzaba un nuevo capítulo. La lluvia persistía, y con cada gota que caía, mi determinación se fortalecía. Había comenzado a notar patrones sutiles en la conducta de mi familia. Parecía que cada visita se convertía en una oportunidad para que mis hijos mostraran su desdén. Y eso no podía seguir así. Cuando mi hijo mayor había traído aquel documento, su nerviosismo había sido evidente. «Papá, necesitamos hablar sobre el negocio», ressonava em minha mente. Essa frase trunca era um eco de um conflito latente que agora se convertia na sombra de mis dias. Pouco a pouco comecei a dar-me conta de que as visitas não solo eram breves, senão também estratégicas. Minha hija, sempre a mais carinhosa, agora se limitava a sonreír de maneira forçada, antes de marchar-se rapidamente, como se temiera que sua própria imagem se desvanecera ao acercar-se demasiado a mim. A dinâmica familiar parecia haver-se alterado, e não podia ignorar que algo mais profundo estava em jogo. Una tarde, mientras observaba el movimiento de las ramas de los árboles a través de la ventana, una idea se formó en mi mente. Si mi autoridad estaba en peligro, necesitaba establecer un plan.
No podía permitirme la vulnerabilidad de hacer una confrontación directa. Eso solo revelaría mis cartas. Así que, con el carácter sereno que siempre había cultivado, decidí que el silencio estratégico sería mi mejor aliado. Comencé a prestar atención a las conversaciones que se llevaban a cabo a mi alrededor. Los murmullos de las enfermeras y el personal del hospital se convirtieron en una fuente de información. Un día, escuché a una de ellas comentar sobre un testamento que había sido discutido entre mis hijos. Las palabras se grabaron en mi mente. ¿Era posible que estuvieran planeando una reestructuración de la herencia mientras yo aún luchaba por recuperarme? La idea me llenó de una mezcla de indignación y determinación. Había trabajado toda mi vida para asegurar un futuro para ellos, y no podía permitir que despojaran de mis logros. Esa noche, mientras la lluvia seguía su sinfonía insistente, decidí que era tiempo de actuar. Empecé a hacer un inventario mental de los documentos que tenía en mi poder. El testamento que había redactado años atrás, las propiedades que había adquirido y el negocio que había construido con tanto esfuerzo. Todo eso era un legado que no podía dejar en manos de quienes ahora parecían más interesados en lo material que en el valor de lo que había construido. Pasaron unos días y, con el transcurrir del tiempo, noté que el comportamiento de mis hijos se volvía cada vez más errático. Las visitas se convirtieron en un juego de sombras. A menudo llegaban juntos, pero se marchaban por separado, como si se estuvieran comunicando sin que yo me diera cuenta. En una de esas ocasiones, escuché fragmentos de su conversación en el pasillo. «No podemos dejar que él vuelva a controlarlo todo», decía mi hijo menor, la voz llena de una confianza que me resultó inquietante. Allí, en la penumbra de mi habitación, comprendí que no solo estaba luchando por mi salud, sino por el legado que había construido con esfuerzo. Mi mente comenzó a trazar conexiones. Las visitas de mi familia no eran solo para mostrar preocupación por mí, eran una vigilancia encubierta. Ellos no querían que me recuperara por completo. La idea de que yo pudiera retomar el control del negocio y de mis propiedades los aterrorizaba. Por un momento sentí una punzada de traición, pero rápidamente la transformé en motivación. Necesitaba ser astuto. Esa misma noche decidí que era hora de comenzar a reunir pruebas que me respaldaran. En el hospital había un pequeño armario donde guardaban las pertenencias de los pacientes. Con un par de movimientos sutiles, logré acceder a mi maletín. Dentro guardaba documentos que respaldaban la propiedad de mis bienes. Esos papeles serían mis aliados. Al día siguiente, durante otra de mis sesiones de rehabilitación, me dirigí a la oficina de mi abogado. No quería que mis hijos supieran de esta visita. El abogado, un viejo amigo, me recibió con preocupación. «No te he visto en meses. ¿Cómo estás?», preguntó, tratando de leerme. «Estoy bien, pero necesito tu ayuda», respondí con firmeza. Le expliqué la situación sin entrar en detalles sobre mi estado físico. Era importante que entendiera que mi objetivo era recuperar mi autoridad. Mientras hablaba, noté en su rostro una mezcla de sorpresa y comprensión. «Te ayudaré, pero debemos planear cuidadosamente. No podemos permitir que ellos tengan ventaja», dijo, su voz seria. Con cada palabra, la sensación de control comenzaba a volver a mí. Regresé a mi habitación con la mente más clara. Sabía que el silencio era mi arma y que tenía que usarlo con maestría. La próxima vez que mis hijos vinieran a verme, estaría preparado. Sin embargo, no les revelaría mis cartas. Eso solo les daría la oportunidad de bloquear mis movimientos. Los días pasaron y a medida que mi rehabilitación avanzaba, también lo hacía mi plan. La próxima visita de mis hijos sería crucial. Estaba decidido a observar sus reacciones, a medir sus palabras. Quería confirmar si realmente estaban tramando algo en mi contra o si era solo mi paranoia alimentada por el dolor y la traición. Esa tarde, cuando escuché el sonido de pasos en el pasillo, mi corazón se aceleró. Era el momento que había estado esperando. La puerta se abrió lentamente y vi a mis dos hijos entrar, con sonrisas que no podían ocultar la tensión que había entre ellos. Mientras se acercaban, me preparé para escuchar, para observar cada gesto. «Papá, hemos estado pensando en el futuro del negocio», comenzó mi hijo menor.
el mismo que había mencionado la palabra control días atrás. Sus palabras eran un hilo delgado que conectaba mis sospechas con la realidad. La tensión en la habitación era palpable. ¿Qué futuro? Interrumpí, mi voz firme pero controlada. Quería que supieran que aún tenía voz, que aunque mi cuerpo fuera frágil, mi mente seguía intacta. La mirada de mis hijos se encontró por un instante, y en ese breve silencio comprendí que el juego apenas comenzaba. La lluvia seguía cayendo, pero ahora, en lugar de lamentos, se convirtió en un telón de fondo que acompañaba mi despertar silencioso. La autoridad que había mantenido durante años ahora se transformaba en una estrategia calculada. Era el momento de recuperar lo que era mío, y lo haría sin alzar la voz, sin dejar que la ira nublara mi juicio. La batalla estaba en marcha, y el silencio sería mi mayor aliado. La mañana siguiente, el aire fresco me llenó de energía, como si la lluvia hubiera lavado parte de mi impotencia. Desperté con un propósito renovado. Mientras me preparaba para la sesión de rehabilitación, cada movimiento se sentía más firme, más decidido. Sabía que el tiempo apremiaba y que cada día que pasaba era una oportunidad más para mis hijos de seguir manipulando la situación a su favor. Durante la terapia, observé a los demás pacientes, algunos luchando con el mismo silencio que yo, otros entregándose a la desesperanza. Pero yo no podía permitir que la desesperación me venciera. Mi mente estaba ocupada conectando cada detalle que había recopilado hasta ahora. La conversación entre mis hijos se repetía en mi cabeza. No podemos dejar que él vuelva a controlarlo todo. Esa frase resonaba con claridad y me impulsaba a actuar con mayor astucia. Al salir de la terapia, me dirigí a la oficina de mi abogado. Había tomado la decisión de que no podía solo esperar a que la verdad saliera a la luz. Debía ser proactivo. El abogado me recibió con una sonrisa, pero yo sabía que debía mantenerme alerta. Mientras le explicaba la situación, percibí cómo su expresión se tornaba más seria. La historia que le conté no era solo la de un hombre que había sido traicionado, sino la de un padre que estaba dispuesto a proteger su legado. Déjame revisar los documentos que tienes, y buscaremos la manera de estructurar tu defensa, dijo. Yo asentí, consciente de que cada palabra contaba. A medida que pasaban los minutos, mi mente se llenaba de ideas sobre cómo podría utilizar cada papel, cada grabación, cada testamento, como un arma silenciosa en esta guerra familiar. Al salir, me detuve frente a un café. El aroma del café recién hecho me hizo recordar momentos de mi vida familiar. Pero no podía permitirme la nostalgia. Mis hijos estaban en una guerra para despojarme de todo lo que había construido. Saqué mi teléfono y comencé a grabar breves notas sobre mis observaciones. Sabía que esos registros serían útiles más tarde. Mientras hablaba, me di cuenta de que había comenzado a tejer una red de información que me ayudaría a construir mi caso. La siguiente semana, me encontré nuevamente con mi abogado. Le entregué los documentos recopilados y le compartí mis inquietudes sobre los comportamientos de mis hijos. Creo que hay más en juego aquí, le dije. Y él asintió con comprensión. Es posible que intenten llevar esto a la corte si sienten que su posición está amenazada. Debemos estar preparados. Utilizando el silencio estratégico como mi aliado, decidí que era momento de hacer algo más. Llamé a un notario, un viejo amigo de la familia, y le pedí que me ayudara a revisar el testamento que había redactado años atrás. Es hora de actualizarlo, le dije. Quiero asegurarme de que mis deseos sean claros. Especialmente ahora que las cosas están cambiando. El notario llegó al hospital, y mientras revisábamos los documentos, noté cómo su expresión se tornó seria al leer ciertas cláusulas. Hay cosas aquí que podrían no gustarles a tus hijos, comentó. Mi corazón se aceleró. Eso era exactamente lo que necesitaba. Quería que mis hijos supieran que había un plan, que no estaba dispuesto a ser un espectador en su juego. Con cada gesto que hacía, sentía que recuperaba un poco más de mi autoridad. La estrategia se iba formando, como un tablero de ajedrez en el que cada pieza tenía su lugar. La información que había recopilado se estaba convirtiendo en un mapa claro de mis próximos pasos. Días después,
Decidí que era tiempo de empezar a grabar las conversaciones que se llevaban a cabo en mi entorno. Con un pequeño dispositivo de grabación que había escondido en mi habitación, comencé a capturar las charlas furtivas de mis hijos cuando creían que yo estaba dormido. Los murmullos se convirtieron en evidencia, cada palabra una pieza del rompecabezas que planeaba armar. Entre las grabaciones, escuché a mi hija hablar sobre un plan para vender la casa familiar. Si él no puede manejarlo, nosotros debemos hacerlo, decía con una confianza desmedida. Esa revelación fue un golpe directo en mi pecho, pero también me dio claridad. No se trataba solo de traición, se trataba de un intento directo de despojarme de mi legado, de la casa que había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, mientras la lluvia empezaba a caer nuevamente, me senté en la cama con el dispositivo en la mano. La determinación estaba ardiendo dentro de mí. Era hora de actuar. Prepararía una reunión con mis hijos, donde exhibiría las pruebas que había reunido. No podría volver a ser el hombre que se dejaba arrastrar por la corriente, sino el que tomaba las riendas de su vida. Cuando llegó el día de la reunión, mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro seguía imperturbable. Mis hijos llegaron, cada uno con una expresión que oscilaba entre la ansiedad y la determinación. «Papá, tenemos que hablar», comenzó mi hijo mayor. Pero esta vez yo era el que tenía el control. «No solo ustedes tienen cosas que decir», respondí con firmeza. La reunión se tornó tensa. Mientras exponía cada grabación, la mirada de mis hijos se tornaba más inquieta. «Esto no es lo que parece», intentó decir mi hija, pero yo no estaba dispuesto a ceder. «No se trata de lo que parece, se trata de lo que es», afirmé. La tensión se palpaba en el aire. No había gritos, no había violencia, pero la atmósfera estaba cargada de un desasosiego que nunca había sentido en nuestra familia. Al final de la reunión, mis hijos comprendieron que el juego había cambiado. Mientras cerraba la puerta tras ellos, una sensación de alivio me envolvía. Había recuperado algo más que mi autoridad. Había restaurado mi dignidad. Ahora estaba preparado para enfrentar el siguiente paso en esta guerra silenciosa. Y cada movimiento que hiciera estaría calculado. La lluvia seguía cayendo, pero en mi interior había una calma que solo se obtiene cuando se ha tomado el control de la propia vida. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba listo para enfrentarla. La tarde en que decidí exponer a mis hijos llegó más rápido de lo que había anticipado. Había pasado semanas recopilando evidencia y planeando cada paso con meticulosidad. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y con él, la oportunidad de recuperar mi autoridad. La reunión estaba programada para el siguiente día en la notaría, donde se haría la actualización de mi testamento. Era un acto que cambiaría el rumbo de mi familia, y yo estaba preparado. La noche anterior, mientras la lluvia seguía su danza sobre el tejado, me senté en la cama, revisando las grabaciones que había realizado. Cada susurro, cada frase que mis hijos habían compartido en mi ausencia, era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo para proteger lo que había logrado. Escuché la voz de mi hija hablando sobre la venta de la casa familiar, un lugar que había sido el refugio de nuestra historia, y supe que no podía permitir que eso sucediera. Se sentía como un puñal en el corazón, pero mi determinación era más fuerte que el dolor. Al llegar a la notaría, el ambiente era tenso. Mis hijos estavam ali, com expressões que reflejavam uma mezcla de desconfiança y arrogancia. La mirada de mi hija se cruzó con la mía, y en ese instante supe que había llegado el momento de actuar. El notario, un viejo amigo de la familia, nos recibió con una sonrisa cordial, pero sentí que también él percibía la gravedad de la situación. «Gracias por venir a todos», comenzó el notario. «Hoy actualizaremos el testamento de don Manuel, asegurándonos de que sus deseos queden claros para el futuro». Las palabras resonaron en la sala como un eco de lo que estaba por venir. Mis hijos intercambiaron miradas, y su incomodidad se hizo palpable. Mientras el notario comenzaba a leer las cláusulas, decidí que era el momento de intervenir. Con voz firme interrumpí. «Antes de seguir, quiero que todos escuchen lo que tengo que decir». La sala se llenó de un silencio tenso. Mis hijos me miraron con sorpresa,
pero no podía dejar que el miedo me detuviera. He estado recopilando información sobre sus acciones en las últimas semanas, continué, y tengo evidencia que muestra que han estado intentando despojarme de mis bienes y de mi legado. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones. La voz de mi hija, hablando sobre la venta de la casa, llenó el aire. La expresión en su rostro cambió de arrogancia a incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Es la verdad, respondí con firmeza. No estoy aquí para humillar a nadie, sino para proteger lo que he construido con esfuerzo y sacrificio. Este hogar es el corazón de nuestra familia, y no permitiré que lo destruyan por avaricia. El notario, sorprendido, tomó la palabra. Don Manuel está en su derecho de proteger sus intereses. Si estos documentos no reflejan su voluntad, es esencial que se actualicen para que todo quede claro. Mis hijos intentaron protestar, pero el tono de la conversación había cambiado. La autoridad que había perdido comenzaba a recuperarse. Con cada palabra, sentía que la balanza se inclinaba a mi favor. Mis hijos, que antes parecían tan seguros de sí mismos, ahora se veían atrapados en su propia red de mentiras. Si hay algo que he aprendido en esta vida, continué, es que el respeto y la dignidad no se mendigan, se ganan. Y hoy estoy aquí para reclamar lo que es mío. La reunión se tornó en un debate acalorado, pero yo mantuve la calma. Sabía que no necesitaba gritar para ser escuchado. Mis hijos, a darse cuenta de que sus intentos de manipulación estaban siendo expuestos, comenzaron a perder el control. La revelación de sus acciones no solo impactó la dinámica familiar, sino que también les mostró que sus planes estaban condenados al fracaso. Finalmente, el notario decidió que era hora de proceder con la actualización del testamento. Con cada cláusula que pasaba, sentia como mi autoridade se restaurava. Mis deseos estaban siendo puestos en papel, claros y precisos. La casa familiar quedará en manos de quien realmente la valore, declaré, mirando a mis hijos. E isso não inclui a quienes han intentado traicionar-me. Ao finalizar, mis hijos abandonaram a notaria com a cabeça baja, mientras yo salía con la frente en alto. Había recuperado mi dignidad y mi autoridad sin necesidad de humillarlos. La victoria era sutil, pero efectiva. Había aprendido que el verdadero poder no reside en la venganza, sino en la capacidad de mantenerse firme y actuar con integridad. En los días siguientes, la noticia de lo sucedido se esparció rápidamente por la comunidad. Mis amigos y vecinos comenzaron a acercarse, ofreciendo su apoyo. La mirada de respeto que antes había perdido se estaba restaurando. En cada conversación, en cada saludo, sentía que mi legado se reafirmaba. La reflexión que surgió de esta experiencia fue profunda. Aprendí que el respeto se construye día a día, que los límites deben ser claros y que a veces el silencio estratégico es más poderoso que 1000 gritos. La vida me había enseñado que los verdadeiros hombres não necessitam demonstrar su fuerza a través de la humillação, senão que podem encontrar la vitória em la dignidade e o respeito. Se esta história te hizo reflexionar, suscríbete ao canal. Aqui contamos histórias onde o respeito se recupera.